Mega Noticias Mundo. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Gustos tenerlos nuevamente en Mega Noticias Mundo. Nuestra cortina y nuestro estudio indican el propósito justamente del programa del día de hoy, enfocado en lo que ha sido el juramento de Nicolás Maduro nuevamente como presidente de Venezuela. Inicia el día de hoy su tercer mandato en el poder en el país sudamericano, lo que ha generado una ola de críticas a nivel internacional con denuncias de lo que fueron las elecciones fraudulentas del día 28 de julio y también esta toma de posesión que ha sido bastante cuestionada por la comunidad internacional. Pese a eso, llegó ahí el líder chavista hacia la Asamblea Nacional Venezolana para juramentarse en el cargo por 6 años más. Es decir, desde el 2013 que ha gobernado Nicolás Maduro y va a seguir por lo menos hasta el año 2031 en medio de estas polémicas declaraciones y eventos que además han sido ahí lideradas por los distintos poderes del Estado, porque estuvo también el presidente de la Asamblea Nacional Venezolana, Jorge Rodríguez, quien fue el que le toma juramento y le pone la banda presidencial, pero también miembros del Tribunal Supremo, del Comité Electoral, la Fiscalía General de Venezuela y sobre todo las Fuerzas Armadas, que es parte de su brazo de poder que tiene el país y que lo han mantenido gran parte de este mismo régimen. De hecho, hace algunos instantes estuvo ahí con las Fuerzas Armadas, ya vamos a estar revisando ese momento. Lo concreto es que Maduro finalmente logró vencer una vez más toda esta tensión que se estaba viviendo en Venezuela, porque finalmente no llegó Edmundo González, el líder de la oposición, que muchos esperaban que llegara también él a juramentarse en este mismo día en medio del clima bastante caótico que se ha vivido en esta nación sudamericana. Maduro adelantó el cronograma que tenía fijado para el día de hoy porque se suponía que esta toma de posesión iba a ser a la 1 de la tarde, hora de Chile. Sin embargo, terminó siendo 1:30 más temprano, seguramente para esquivar cualquier tipo de inconveniente en el camino. Escuchemos el momento en que Nicolás Maduro se juramentó por tercera vez. Ante esta magna Asamblea Nacional, ante visitantes y delegados de 125 países, ante el pueblo de Venezuela, juro por la memoria eterna de nuestro amado jefe y comandante Hugo Chávez, y juro por el histórico, noble y aguerrido pueblo de Venezuela, ante esta Constitución, que haré cumplir todos sus mandatos, que haré cumplir todas las obligaciones de la Constitución y las leyes de la República, y que este nuevo periodo presidencial será el periodo de la paz, la prosperidad, la igualdad y la nueva democracia. Lo juro por la historia, lo juro por mi vida, y así cumpliré y cumpliremos, lo juro. Y no solamente él dice que va a cumplir la Constitución, sino que además hizo su primer anuncio, que es reformar justamente esta misma Constitución, y ahí el temor es que pueda tener mayor cantidad de atribuciones que lo hagan hacer más omnipotente dentro de Venezuela. Es decir, ya el chavismo tiene el poder justamente en todas las instituciones importantísimas del Estado venezolano, y ahora imagínense ustedes teniendo mayor cantidad de atribuciones amparadas bajo la Constitución de este mismo país. Eso ha generado una alerta a nivel internacional. Por eso muchos países también han condenado esta toma de posesión que fue llevada a cabo este mismo día viernes. Y en su discurso posterior al juramento, Nicolás Maduro también envió un mensaje a todos aquellos líderes internacionales que lo han criticado, y lo hizo de manera bastante sarcástica, por ejemplo, con Estados Unidos. Intentó hablar en inglés y esto sucedió. Ellos pretendieron y convirtieron la elección presidencial de un país tranquilo en una elección mundial. Era la joya de la corona. ¿Cómo se dice en inglés? La joya de la corona. The crown jewel. The imperialence. United States of Europa están derrotados. El fascismo está derrotado. La oligarquía está derrotada. Por donde salga, saldremos. Como la quieran, la queremos. Somos guerreros y siempre nosotros venceremos.
Ahí está el mensaje entonces de Nicolás Maduro y luego estamos viendo las imágenes de lo que sucedió después cuando él sale junto a su esposa Cilia Flores entonces para recibir además los aplausos de la multitud ligada al oficialismo que también se plegó ahí en la Asamblea Nacional para salvar entonces este tercer mandato. Estamos en estos momentos en Caracas con nuestro corresponsal Fernando Tineo, que ha seguido todas estas últimas horas y meses con lo que ha sucedido después de las elecciones presidenciales, Fernando, y esta toma de posesión que finalmente llegó pese a que muchos intentaron que no sucediera. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Hola, saludos, buenas tardes, desde acá, desde Caracas. Te oigo con dificultad, Pablo. Sí, bueno, cuéntanos, Fernando, un poco lo que sucedió durante esta jornada, cómo está tomando el pueblo venezolano el comienzo de un tercer mandato de Nicolás Maduro. Bueno, sí, hemos tratado de conversar con la ciudadanía en la calle y las personas, aunque tienen aún la esperanza, saben que se vienen tiempos difíciles, sobre todo en el aspecto económico. Ya hoy vimos cómo arreciaron las sanciones a personas individuales, al presidente de PDVSA, al presidente de Conviasa, pero es posible que vengan más sanciones en materia económica, digamos general. Por ejemplo, para la industria petrolera, como ustedes saben, en este momento Chevron, la empresa Chevron está trabajando en Venezuela, de alguna manera está sacando barriles de petróleo y eso está generando quizás un poco de renta para la administración de Nicolás Maduro, pero esto pudiera haberse truncado el próximo 20 de enero cuando Donald Trump asuma su mandato, y es lo difícil que se va a empezar a vivir acá en Venezuela, sobre todo en la materia económica. Justamente hemos visto, ¿no?, como la inflación ha seguido en crecimiento en tu mismo país, y me gustaría, de hecho, Fernando, que nos puedas dar algunos indicadores, por ejemplo, en cuanto a los precios, al sueldo mínimo. Sabemos que constantemente Maduro ha hecho un aumento del sueldo mínimo, pero claro, debido a la depreciación del mismo Bolívar. Si nos puedes dar un poquito de contexto de cómo está la situación económica en estos momentos en tu país. Bueno, sí, Nicolás Maduro tiene 2 años que no aumenta el salario mínimo. El salario mínimo está en algo poco más de $2 y la canasta alimentaria, lo mínimo, está en $500 aproximadamente, con mediciones que hacen organizaciones no gubernamentales. El gobierno no hace este tipo de estudios, o si los hace no lo muestra a la ciudadanía. Entonces ustedes pueden comparar lo que gana un venezolano, 130 bolívares, que significan un poco más de $2, y lo que vale solamente la canasta alimentaria familiar para un grupo familiar de 5 personas. Es casi imposible o imposible comprar lo más básico para alimentarse. Pueden ustedes imaginarse comprar vestido, pagar universidad, pagar liceo o escuela. La verdad es que es muy difícil. ¿Y por qué crees tú que mucha gente todavía sigue apostando justamente por el proyecto político que lleva el chavismo y Nicolás Maduro en general? ¿Es netamente presión o también hay sectores que creen finalmente en este proyecto? Bueno, fíjate que en la última elección, según las encuestas que mostró el comando de María Corina Machado, Edmundo González sacó más de 7 millones de votos y Nicolás Maduro un poco más de 3 millones de votos. Cuando vimos en el pasado a Hugo Chávez sacando más de 6 millones de votos, y la oposición sacando un poco más de 2 millones de votos. Haciendo ese contraste, ha venido en caída, digamos, ese apoyo de la ciudadanía a el oficialismo. Hay un sector del país, hay que decirlo, hay un sector del país que todavía recibe, por ejemplo, ayudas en materia de comida a ciertas personas. Pero ustedes también deben pensarlo, una familia esperando en su casa una caja de alimentos que no escoge, que la escoge el gobierno y que se la entrega. Entonces, eso tampoco es calidad de vida. Y ahí tenemos que meter entonces el contexto de los servicios básicos: agua, electricidad, transporte. En Venezuela casi no hay aerolíneas. Está la aerolínea, hay 3 aerolíneas nacionales
y son muy pocas las internacionales que vienen a Venezuela. Es un contexto bastante difícil. Totalmente, Fernando. Bueno, estamos viendo también imágenes de algo que ha sucedido hace algunos instantes, porque después de juramentarse en la Asamblea Nacional, Nicolás Maduro se trasladó justamente hacia los sectores de las Fuerzas Armadas, que sabemos es el brazo que hoy día sostiene gran parte de este mismo régimen, el mismo Venezuela, donde él habló de un discurso diciendo que son parte del pueblo, son parte también de su mismo gobierno, pero luego hubo un discurso, lo estamos viendo ahí, de Vladimir Padrino, que es el ministro de Defensa, pero también autoridad importante dentro de las Fuerzas Armadas, que él ha dicho que va a haber justamente, se van a plegar las fuerzas al gobierno de Nicolás Maduro. Mira, revisemos esa declaración y la comentamos. Reconocemos y reafirmamos lealtad y subordinación absoluta al ciudadano Nicolás Maduro Moros como presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, nuestro comandante en jefe para el periodo 2025-2031. Somos los hijos e hijas del Ejército Libertador Unido. Somos los hijos de Chávez. Por Bolívar y Chávez, ¡venceremos! Lealtad, dice justamente Vladimir Padrino, hacia Maduro. ¿Qué opinas justamente de esto que está sucediendo en este momento, Fernando? Bueno, sí, ayer escuchábamos esa declaración de Padrino López, que hay que decirlo, acaba de ser sancionado por el gobierno de Estados Unidos. Padrino López no estaba sancionado de todas estas sanciones que se han emitido durante algunos años a personeros del gobierno. Vladimir Padrino López, el ministro de la Defensa, no había sido sancionado. Quizá tratándolo con guante blanco, ¿no? Para ver si Padrino estaba o podía ser una de las personas de la transición a la democracia acá en Venezuela. Bueno, el día de hoy, cuando se consuma la juramentación de Nicolás Maduro, inmediatamente salió la sanción, y no solo eso, hay un pedido de captura por Estados Unidos por algunos delitos, tanto a Nicolás Maduro, Diosdado Cabello, como al propio Vladimir Padrino López. Exacto, bueno, vamos a estar revisando ya también esa misma información, pero creo que también hablemos justamente de lo que ha sucedido con la oposición venezolana. Se esperaba que el día de hoy Edmundo González llegara finalmente a este mismo país, si bien yo creo que era muy poco probable de que asumiera finalmente como presidente, pero por lo menos para ejercer presión. Y en definitiva, la única persona que hemos visto que está liderando esta presión es María Corina Machado, que salió ayer de la clandestinidad para participar en esta manifestación en Caracas, en la cual tú estuviste, pero luego ella tiene este incidente donde la toman retenida, ahí las fuerzas policiales la obligan a grabar un video que ella misma ha señalado, y finalmente la presionan. Si bien la ponen en libertad, sufre finalmente esta misma situación. Y tenemos la declaración, porque también hace algunos instantes ha hablado la líder opositora María Corina Machado, explicando lo que sucedió con ella el día de ayer, y también hablando sobre la situación de Edmundo González. ¿Volverá o no volverá González Urrutia? Esto dijo María Corina. Las motos de la Policía Nacional Bolivariana nos interceptaron. Inmediatamente, por detrás, fui brusca y fuertemente arrancada de la moto y me montaron en otra. Repentinamente se pararon y me dijeron que tenían la orden de que me fuera. Para poder hacerlo me pidieron que grabara un video como una fe de vida. Hoy, 10 de enero, Maduro consolida un golpe de Estado. Frente a los venezolanos y frente al mundo, decidieron cruzar la raya roja que oficializa la violación a la Constitución Nacional. Fernando, ¿cuál va a ser el plan de acción de las huestes opositoras en este momento? Ya vemos a Maduro totalmente consolidado, una vez más en el poder. ¿Hay alguna planificación de cómo va a ser ahora el plan justamente de la oposición? Bueno, ahora se crea esa expectativa, Pablo, ¿no? Porque María Corina Machado, más allá de lo que acabamos de escuchar, no dio una instrucción adicional de lo que van a hacer. Seguramente para no revelar lo que tienen planeado, si es que ese es el sentido de este mensaje, porque bueno, cuando uno le pregunta a las personas en la calle qué piensa de que, por ejemplo, no va a venir,
Algunas personas dicen que está bien, que por motivos de seguridad es mejor que no venga. Otras personas dicen que esto forma parte de la retórica política y que esto no va a cambiar. Bueno, entonces son opiniones que ya empezamos a ver encontradas en la sociedad. Sin embargo, bueno, la gente mantiene esa esperanza. Creo que esa es la palabra clave de lo que uno escucha a la persona, que es esa esperanza de que en algún momento esto pueda cambiar. Claro, el gran problema es que hoy día quedan carentes de líderes, ¿no? Si Edmundo González está en el exilio, hay varios otros líderes que se han ido, como el mismo Juan Guaidó, y los que están en Venezuela o los que están cercanos justamente a este mismo país no pueden participar de las elecciones, como es María Corina Machado, Leopoldo López. ¿Quién podría encarnar finalmente una figura opositora fuerte para hacerle frente políticamente al chavismo? Sí, en este momento es difícil. La verdad es que esa figura la encarnó María Corina Machado y la verdad es que hizo todo su esfuerzo, al menos todo el esfuerzo que pudimos ver a lo largo de estos meses acá en Venezuela, en campaña electoral, la inhabilitaron y aún así ella estuvo al frente de todo esto y logró despertar a esa ciudadanía que estaba dormida, porque era bastante difícil lo que se está viviendo aquí. Cada persona está viviendo su propio problema, su propio entorno, ¿no? De lo difícil que está el país, y María Corina Machado logró aglutinar a las fuerzas opositoras que estaban dispersas y levantar el ánimo de la ciudadanía. En este momento, cuando uno evalúa al resto de los políticos consultándole a la gente, solo salta el nombre de ella y no hay ningún otro. Exactamente, y también hemos visto lo mismo acá a nivel internacional, justamente de la mirada de que ha llevado María Corina Machado, incluso para mí muy superior su imagen por sobre la de Edmundo González. Vamos a revisar la siguiente imagen porque también hoy día la frontera de Venezuela estuvo completamente cerrada ahí con Colombia, el paso hacia Cúcuta, que es una de las rutas principales de escape de los venezolanos y también para ir a comprar algunos víveres en la zona. Sin embargo, se va a mantener cerrada, así ha aparecido durante el día de hoy con mucha contingencia militar y policial y que va a seguir hasta el día lunes por lo menos. Yo creo que lo que quiso hacer ahí el gobierno de Nicolás Maduro es evitar cualquier tipo de incidencia en este día de la toma de posesión, pero seguramente después de que esto se reabra podría salir un éxodo migratorio. Nosotros lo conversamos más temprano con Fernando Tineo de que puede haber mucha gente decepcionada que ya no quiere pasar 6 años más en medio de esta crisis política, social y económica que vive Venezuela. Y tenemos la siguiente gráfica, también lo que decía Fernando, de esta recompensa que ha elevado Estados Unidos en torno a la figura de Nicolás Maduro. Hasta el día de ayer había una recompensa de $15 millones por datos que lleven a la captura del líder chavista. Hoy día eso ha subido a $25 millones. Además, se han decretado órdenes de captura contra el segundo del chavismo, que es Diosdado Cabello, hoy día ministro del Interior, y el ministro de Defensa, Vladimir Padrino. Quiero que revisemos testimonios de adherentes de Nicolás Maduro y también de algunos opositores, parte también del trabajo que ha hecho Fernando Tineo en las calles. Revisemos ambas declaraciones. Hoy 10 de enero llegó el final de nosotros relegitimar al presidente de la paz, al presidente de la armonía, al presidente del amor y el presidente que sigue el legado del comandante Chávez. Hoy Venezuela está de fiesta. Hoy vinimos a acompañar al presidente Nicolás Maduro para juramentarnos conjuntamente con ellos. Hoy es un día histórico y trascendental a la República de Venezuela. ¿Cómo se imagina usted los próximos 6 años con Nicolás Maduro? Bueno, peor que ahorita, pana, peor. Estamos en Venezuela, pana, y ellos son los que mandan, pana, y ellos son los que restringen su vaina. Está tensa la cosa. ¿Qué piensa usted para el futuro del país? Que cambie, que hay un cambio. Bueno, Fernando, ¿cómo ves este futuro cercano que se viene en Venezuela? Si nos puedes contar un poco lo que tú analizas de lo que podría venir en los próximos días. No te escuché, Pablo, si me puedes Fernando, repetir, sí, por favor. Si nos puedes tú contar qué es lo que... No sé, ¿tenemos ahí algún inconveniente? ¿Tú me escuchas? No. Parece que no, estamos con Fernando Tineo. Claro, hay alguna corte de comunicación en este momento. Vamos a intentar retomar la llamada mientras escuchamos ahí las declaraciones por parte de distintos ciudadanos en el país. Fernando, ¿me escuchas? Sí, te oigo, Pablo. Fernando, te consultaba cómo avisoras el futuro próximo en Venezuela. ¿Cómo ves tú los días que vienen de ahora en adelante? Bueno,
uno con la experiencia que viene teniendo de todos estos años acá en Venezuela, se vienen momentos políticos muy duros, por eso que hablábamos, no hay un liderazgo claro, más allá del que había encarnado María Corina Machado, pero creo que a los ciudadanos lo que más le preocupa, además de la libertad personal, veíamos a personas hoy en la calle que no quieren hablar porque tienen miedo de represalias. A veces te hablan y no te quieren dar el nombre, pero creo que lo que más preocupa es lo económico. La situación es demasiado difícil para las personas que ganan ese sueldo mínimo, quizás un poco más, pero que tampoco alcanza para cubrir las necesidades más básicas. Los empleados públicos, por ejemplo, son una especie de rehenes que deben hacer lo que la administración Maduro quieren que ellos hagan. ¿Cuántas personas no viajaron hoy desde el interior del país a Caracas para estar presente en la juramentación de Nicolás Maduro? Yo conozco varios que vinieron, por ejemplo, del sur de Venezuela, del estado Bolívar, en autobús, a quienes les pagan $100 para que puedan venir a este tipo de actos políticos. Todo eso preocupa a la sociedad venezolana y lo que viene en lo adelante creo que no va a cambiar. Bien, Fernando, agradecemos todo esto de despacho, la disposición que has tenido durante estas últimas horas con nosotros, transmitiendo en vivo y en directo desde Venezuela este día histórico que hemos vivido el día de hoy, y te deseamos a ti y a todo el pueblo venezolano los mejores deseos en medio de este clima bastante álgido que están viviendo. Muchas gracias, Fernando, un abrazo grande. Pablo, un abrazo, sabes que siempre estamos acá pendientes de todo. Un abrazo, chao, chao.